Si te gustan nuestros contenidos, hacenos el aguante. Sumate a la comunidad de Aijuna. Tu aporte es fundamental para que la radio siga sonando. Suscríbete en aijuna.fm. No nos subimos a la zaraza. Hablamos con las y los expertos. Bueno, en la jornada de hoy, cierre de semana, nos acompaña Julia Merediz. Vamos a hablar en perspectiva de derechos para analizar, por cierto, el hecho que atravesó también la semana, que tuvo una búsqueda de 3 mujeres desaparecidas en primera instancia, finalmente concretado un triple femicidio. Ha puesto en debate una amplia cantidad de temas, de lecturas, la trama también que hay en este caso. Se abren un montón de caminos que venís también escuchando a lo largo de Cruce durante estos días. Julia, ¿cómo andás? ¿Bien? Bien, acá estamos. Bueno, para meternos con este tema también, que me parece que sí abre un montón de debates de lo que ya se viene diciendo, los relatos que se vienen construyendo, y también alguna mirada que tenemos que fortalecer. Sí, yo creo, bueno, en principio, digo, nuestra solidaridad como colectivo con estas pibas, con sus familias, digamos, ¿no? Porque son 3 pibas, una de 15 años, otra que es mamá de un pibito, entonces digo, hay mucho ahí de dolor y de resultado en algo que lamentablemente las puso en la escena pública, primero como víctimas, obviamente, y después creo que también como resultado de esto que decías, de distintos debates y discusiones que me parece que hay que volver a retomar, y que van en el camino entre lo que es la violencia simbólica y la violencia que se termina materializando, ¿no? Uh-huh. Que se van construyendo y se van simplificando y naturalizando jerarquías de humanidad, ¿no? ¿Quién puede ser una víctima que pase de largo y quiénes tienen otra categoría, ¿no? Uh-huh. Que hay víctimas que se convierten en fantasmas, que desaparecen y que desconocemos como tales, ¿no? Y que no miramos los motivos. Hay alguien que se merece ser víctima. Hay alguien que, ¿no?, se merece también ser, se construye exacto, esa, se construye eso, ¿no? Y acá hay como 3 momentos también, ¿no? Está, vos decís, pasan a ser víctimas. Bueno, en muchos de los casos ya eran víctimas. Exacto. ¿No? Claro, sí. Ya eran víctimas. Pasan a ser víctimas de un hecho concreto, que es el femicidio. Y está la revictimización también, ¿no? Sí, la revictimización que creo que lamentablemente en estos últimos días hay como muchos elementos para atar, tal vez algunos no los quieren atar, desde mi punto de vista yo creo que tienen un punto en común, porque cuando decimos violencia simbólica, digo, ¿y eso qué es? ¿De qué estamos hablando? ¿De algo que no pasa? No, es algo que pasa y que construye sentidos, y en estos días fuimos del pasaje de lo simbólico a la material de la forma más dramática, desde videos de TikTok que naturalizaron o pusieron en una escena pseudo humorística, escenas explícitas de violencia y uh-huh. de violencia de género, porque les recuerdo que hace 2 o 3 semanas estuvieron circulando unos TikTok comerciales o marketineros de algunas empresas de gasolineras, de la Shell particularmente, uh-huh. de YPF también, lamentablemente, en donde los protagonistas varones ponían en una bolsa a una mujer que les producía algún tipo de molestia uh-huh. y la descartaban cual basura. Es una escena que le podemos poner nombre años para atrás y lamentables casos para atrás, en donde muchas mujeres, muchas niñas, muchas jóvenes han sido esa bolsa de basura, lamentablemente. Que ha pasado también esa violencia simbólica por lamentablemente ídolos del rock reconvertidos en víctimas, no en reconocedores de sus prácticas o de sus palabras, sino de víctimas, y la naturalización o en realidad la escandalización más
por el cuestionamiento a eso que por lo que esas personas han hecho. Pero vos decías, bueno, esos 3 momentos de ser víctima, ¿no? Creo que hay una previa también, y quería que compartiéramos un audio. Son palabras de Georgina Orellano, que es la representante de AMAR, y me parece interesante partir también desde lo que ella plantea. Y muchas dicen, bueno, nos puede pasar a todas. No, a todas no. No le va a pasar a todas. Le va a pasar a las pobres. O sea, esta situación de cómo terminaron las compañeras, a todas no le va a pasar. A nosotras nos parece también muy peligroso que algunos medios de comunicación indaguen mucho si era trabajadora sexual, si eran viudas negras, si eran buenas víctimas, si se merecen o no, porque es peligrosísimo. Porque habilita que mañana un vecino tire agua caliente o prenda fuego a una compañera travesti trans en situación de calle y a nadie le importa esa vida. Entonces nosotros decimos, acá no hay buenas o malas víctimas, acá hay femicidios. Todas las zonas de trabajo sexual están atravesadas por situaciones conflictivas, con grupos de vecinos que denuncian de manera permanente la presencia de las compañeras, que logran que las echen. La compañera no es que va a volver a su casa y va a esperar que alguien le golpee la puerta para darle un plato de comida. Va a hacer lo que sea, y ahí está el problema. Y con un retiro total del Estado, porque acá nadie se hace cargo del Estado. Acá todo el mundo está prejuzgando a la mamá de la chica que es menor de edad, pero esa piba dejó la escuela. ¿Alguien se pregunta la cantidad de pibas y pibes que dejaron la escuela, el secundario, y qué es lo que están haciendo con sus vidas? ¿O solamente le vamos a recaer a la familia, culpabilizando nuevamente y cortando el hilo siempre por lo más delgado? Acá faltan políticas públicas, acá hay nuevamente un triple femicidio. Nosotras estamos bajo un gobierno nacional que niega la categoría femicidio. Bien, lo de buenas víctimas, parece como una construcción que vuelve a aparecer. Como, bueno, está esto de si sos mala víctima, te lo mereces. Te lo mereces, y otra cosa me parece interesante recuperar de esto es en el contexto de precariedad y lo que pasa con los pibes y con las pibas jóvenes de sectores populares, que el abandono de muchos espacios comunes, de construcción y de resguardo, también empuja y problematiza sus vidas, ¿no? Y los pone en estos riesgos, y nos pone también en la situación de evaluar si son buenas o malas víctimas, ¿no? Quería recuperar también que además de estas cuestiones que vienen pasando estos días, el 23, ¿no? Fue el Día de los Derechos del Día Nacional de los Derechos Políticos de las Mujeres por el 78 aniversario del voto femenino, ¿no? En un país en donde muchas veces se empiezan a diluir algunas cosas bajo el parámetro de, bueno, si hay derechos ciudadanos, listo, ya está. Y yo creo que estamos en tiempos, por el contexto nacional y por el tipo de ideas que empiezan a tener cada vez más vuelo, en volver a replantearlos, que los derechos no se terminan en una urna, ¿no? Que no hay derechos ciudadanos ni democráticos sin derechos humanos, y que la perspectiva de género está en el marco de los derechos humanos, y que hay que empezar a volver a reconocer, marcar, resaltar, ¿no? Cuando existen mecanismos que justifican la violencia desde lo simbólico, y que hay múltiples violencias. No son solamente, lamentablemente, estas situaciones extremas y lamentables en que perdemos a 3 pibas, y que también es responsable la comunicación y la forma que tenemos de decir las cosas. Que no hay derechos humanos y no hay democracia si el escándalo, si la pseudo moral pasa por si se anda con un pañuelo verde, pasa por si se disfruta de la sexualidad, de los afectos que uno elige con absoluta libertad, si el problema del escándalo es por una marcha, ¿sí? Si el problema del escándalo es por si quienes marchan muestran su torso o no lo muestran, y no nos escandaliza que encontremos a 3 pibas abajo de la tierra, ¿no? Creo que si no tenemos resuelto esto, me parece que la democracia también está en peligro, y por eso hablamos de la perspectiva de derechos también en el marco de la perspectiva de género, que gritar ni una menos es heredero del nunca más. Julia, las tramas que también, o los relatos que empiezan a construirse, amplía también la figura de los inmigrantes,
¿no? Que pareciera que controlan, se escucha mucho en los discursos de Naciones Unidas de estos días, esto de hilar inmigrante con peligro, con peligro, ¿no? con delincuencia, exacto, con terrorismo, con el narcoterrorismo, como menciona ahora el propio Donald Trump. Y después la juventud, porque está circulando que se busca al capo narco de 23 años. Bueno, estas cosas como que atan muchos de esos miradas enjuiciadoras, ¿no? Y que, bueno, tampoco tienen en cuenta las condiciones de vida de nuestros pibes hoy, de la necesidad de resolver el día a día, y de la trama en la cual están inscriptos muchas veces sin desearlo y sin quererlo, y arrastrados y empujados por la situación. Aprovecho también para recordar que si bien hubo convocatorias esta semana para repudiar lo que sucedía, algunas de ellas incluso con intervenciones de la policía de la Ciudad de Buenos Aires poco felices, creo que fue el miércoles por la noche en una convocatoria en Plaza Flores. Bueno, también recordarles que para este sábado hay una convocatoria para repudiar lo sucedido y también para recuperar la palabra desde la perspectiva de género, que sería el sábado a las 16 horas y se marcha desde el Congreso a Plaza Mayo. Exacto. Muy bien. Bueno, la seguimos, Julián. Muy bien. Suscríbete al canal de YouTube de Radio Aijuna y activa la campanita para no perderte de nada. Espacios